Recibimos a Aldo Abraham, director de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo, gracias por venir. Un gusto. Como siempre, sos muy bienvenido. Ni que hablar, Walter, con un Boquita en ascenso, ¿no es cierto? Buen fin de año, un lindo final. Salvo por la pérdida del ídolo, pero bueno, habrá que ver cómo se repone, ¿no? ¿Cómo están las cosas en el Cronista? ¿Bien? Muy bien, por suerte terminando un año con mucha actividad también, muy intenso. Y bien, que no es poco. Eso no es nada malo. Sí. Lo que hablábamos, Aldo, también en el comienzo, un año que termina afortunadamente, y aquí no puede haber diferencias políticas ninguna, que termina afortunadamente con mejores pronósticos de lo que se auguraba de buena o mala fe, ¿no? Sí, andar diciendo que iba a haber violencia y ese tipo de cosas en las fiestas, cuando no se notaba en ningún lado ese tipo de reacción en la gente, ¿no? Ni la disconformidad a tal punto, ¿no? Como sí se dieron en otras circunstancias, lamentablemente, en la Argentina, pero esta vez no se veían, ¿no? Entonces, yo creo que acá primó mucho de la responsabilidad de los argentinos que, dentro de todo y por lo que se ve en las encuestas, siguen confiando que este gobierno, a pesar de los costos altos que está pagando para resolver lo que se heredó, lo está llevando el país en el sentido correcto. Todavía sigue esa apuesta y están dispuestos a apretar los dientes y vamos para adelante, ¿no? Walter. Sí, en esta visión que decís que tiene la sociedad, Aldo, ¿cómo pensás que puede llegar finalmente a transitar este 2017 después de este primer año de gestión, con los números de la economía todavía no dando resultados positivos? Mirá, yo creo que cuando uno evalúa lo que ha sido la gestión durante este año, te empezás a ver cuáles son los problemas que podemos llegar a tener para el año que viene, ¿no? Dentro de las promesas que se hicieron a finales del año pasado, para el año 2016, estaban metas de inflación y metas de las cuentas públicas, ¿no? Más la expectativa de un segundo trimestre de crecimiento, que era lo que se había planteado. La verdad es que, más allá de todo inicio por ahí, por falta de experiencia, errores que se puedan haber cometido, la realidad es que en el primer semestre ambas metas que se había planteado el gobierno no se pudieron cumplir, la inflación fue altísima, la situación de las cuentas públicas no se pudo reordenar, lo poco que se hizo en bajar el gasto fue simplemente porque no se podía pagar la obra pública y entonces estaba todo frenado. O sea que ahí no se trabajó tanto, los resultados fueron malos, pero también la herencia fue tremenda, con lo cual este combo la verdad que no podía dar bien, ¿sí? El segundo semestre, en cambio, las cosas se empezaron a ordenar desde el punto de vista de la inflación, ¿no? Sin lugar a dudas, el hecho de que hayan prometido o se hayan puesto como objetivo una inflación de 1,5% promedio mensual, y cumplirla ya te habla de que el Banco Central, por lo menos luego de la tormenta que enfrentó en el primer semestre, ordenó el barquito para donde tiene que ir, ¿no? Donde no se ve ese mismo resultado, sin lugar a dudas, es en la parte de las cuentas públicas, y yo creo que ese es el principal motivo por el cual no está saliendo la economía adelante, ¿no? Porque creo que hay un concepto de fondo que sigue estando en la política. Yo pensé que eso también iba a cambiar con Cambiemos, ¿no? Y no ha cambiado, que es que si nos sacan la plata a nosotros y la gasta el Estado, parece que eso genera reactivación. Entonces, fíjate cuáles son los únicos sectores que han tenido reactivación en la economía. Justamente aquellos a los que le hemos bajado la presión tributaria, porque la presión tributaria en nuestro país es fenomenal. Estamos entre los países que tienen récord de presión tributaria. Según el Banco Mundial, de entre 190 países, nuestras empresas están entre los 12 países en los cuales más las exprimen con impuestos, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser que alguien piense que va a venir alguien a invertir en la Argentina cuando, por ejemplo, todos los presupuestos nacionales, casi todos los provinciales y casi todos los municipales dicen que a partir del año que viene nos van a volver a aumentar la carga fiscal? Si vos te fijás, en todos aumenta la carga fiscal respecto al PBI. ¿No? Entonces vos decís, algo se perdieron esta gente. Ellos piensan que porque nos sacan la plata del bolsillo y ellos la gastan, van a gastarla mejor que yo. Otra cosa, todo el mundo se queja porque la tasa de interés es alta. ¿Cómo no va a ser la tasa de interés altísima
en la Argentina si el Estado se está chupando todo el crédito interno? Y no solamente el Estado, también el Banco Central, que le toma plata para prestarle al Estado. Entonces, obvio, la tasa de interés tiene que ser altísima, si se la están chupando todos ellos. O sea, conclusión, si ellos se gastan todo el crédito, eso genera reactivación, pero después que no nos pidan a los consumidores y a los empresarios que nosotros consumamos y ellos inviertan, porque no tenemos crédito para hacerlo, ¿sí? Otra queja continua de todo el sector productivo: el dólar está barato. ¿Cómo no va a estar barato el dólar si se la pasa trayendo dólares de afuera el gobierno para financiarse tremendo gasto público? Porque ni con nuestros impuestos, ni con el crédito interno le alcanza lo que tiene que gastar. Obviamente vendés todos esos dólares para pagar gastos domésticos y el dólar va a estar barato. O sea, conclusión, estás perjudicando un montón de sectores productivos. Y eso me parece que es el combo que está demorando esta reactivación que todos, la verdad, veíamos para mucho antes, ¿no? Más allá de otras cosas que también hacen a lo que es la seguridad jurídica en la Argentina, que fue destruida en los últimos 10, 12 años. La Argentina fue el país que más cayó, el segundo país que más cayó en los últimos 20 años en calidad institucional. Eso es seguridad jurídica, en definitiva. Y bueno, hay muchos realmente creen que este gobierno tiene la voluntad de reconstruir la seguridad jurídica, pero no es una cuestión de... Esto es una democracia republicana. En una democracia republicana, aunque este gobierno le vaya bien, vos sabés que vas a tener alternancia. O sea, en algún momento, en los próximos 10, 15, poné los años que vos quieras, 20 años vas a tener un gobierno de la oposición. Entonces tenés que entrar a mirar a la oposición y ahí a veces proponen cada proyecto que te tiemblan las rodillas, ¿no? Entonces empezás a entender por qué no vienen las inversiones también por ese lado, ¿no? Y ahí es donde entran las dudas para el año que viene desde el punto de vista del nivel de actividad. Yo creo que el barco en la inflación, como te dije, está encaminado. Porque, ¿qué vamos a ver? ¿Un rebote como los que vimos en los últimos 4 años? Después de un año de caída, venía un año de rebote. ¿O vamos a ver un inicio de un proceso de crecimiento continuo, ¿no? Y para que lo que veamos es un inicio de crecimiento continuo, lo que tenés que tener de fondo es cada vez mayor inversión en la Argentina. Ahora, las inversiones no llegan y el gobierno está haciendo lo posible para traerlas, porque el panorama que vos contás no es precisamente el más auspicioso. No, yo creo que lamentablemente se están equivocando. Para mí, uno de los peores errores que cometió este gobierno es haber aumentado la cantidad de ministerios. Han generado un montón de ministros que están tironeando cada uno para su sector y que por lo tanto se ha vuelto yo creo que es una cosa imposible de contener el gasto público, entre subsidios que van para allá, baja de impuestos que van para otro lado, más gasto porque tenemos que quedar bien con las provincias. Yo me imagino, por otro lado, también veo que no hay desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas mucho esfuerzo para controlar ese desastre o decir, bueno, yo me voy, porque yo la verdad, en una situación como esta, yo renunciaría, porque vos tenés que saber que vos entraste a ordenar las cuentas públicas. Este año, el déficit, a ver, cuando asumió todo, esta gente estaba fuera del gobierno, ¿no? El año pasado, ¿sí? Los que están hoy. Y todos estaban diciendo lo mismo que estoy diciendo yo hoy, pero del anterior gobierno. En ese momento estaba mal tener un déficit fiscal que terminó cerrando en 5,1 por el aumento del PBI, ¿no? 5,1%, que es lo que presentó Alfonso Prat a finales del año pasado, ¿sí? 5,1%. Este año el déficit fiscal, si sacás el blanqueo, que es un ingreso por única vez, va a estar igual o más alto que el del año pasado. Ahora, ese nivel de gasto público, ese nivel de déficit fiscal, era insostenible antes y ahora es sostenible. ¿Por qué? Porque antes estaban otros y ahora están ellos. Y ese es un problema que tenemos los economistas y los políticos, que pensamos que nosotros podemos hacer las cosas mejor que los otros. Entonces criticamos cosas que se hacen en el gobierno cuando estamos afuera y después pensamos que esas mismas cosas las podemos hacer nosotros. Pero como lo vamos a hacer nosotros, va a salir bien. Para ser bien hecho. Exactamente. Y van a tener un buen resultado. Y es mentira. Lo que andaba mal con los otros porque estaba mal, va a andar mal contigo porque está mal. Y no se puede hacer, haciendo algo mal, tener un buen resultado es un milagro. ¿Cuántas? Difícil, ¿no? Pensar en un futuro mejor si se mantienen estas condiciones. Y me pregunto también cómo el gobierno va a seguir financiando el nivel alto de gasto que está teniendo si el crédito externo se encarece cada vez más, como parece que va a empezar a ocurrir a partir de lo que es la futura asunción de Trump y cómo han aumentado las tasas en el exterior, ¿no?
que nos va a salir más caro, eso es, porque evidentemente no hay mucha voluntad de recortar ese gasto. Con toda la discusión del... A ver, para que ustedes vean por qué mi preocupación, ¿no?, de cómo se está manejando las cuentas públicas. Claramente, un objetivo del gobierno debería ser haber puesto prueba, no te digo bajar muchísimo la presión tributaria el año que viene, porque todos sabemos que hay un combo maldito de un enorme gasto público y además un déficit fiscal fenomenal, que de alguna forma va a haber que bajarlo y obviamente no se podía hacer una gran baja de la presión tributaria, ¿no? Pero sí un poquito, en vez de que sea un poco más alta, que sea un poquito más bajo, porque es una forma de decirte, mira, yo voy para allá, mira, te lo acabo de mostrar, voy despacito porque no tengo otra, pero si me mostrás que va para el otro lado y me contás que querés ir para allá, ya no te creo nada, ¿no? Eso es lo que está, yo creo, haciendo en este momento el gobierno. Ahora, vos podrías bajar la presión tributaria ahora, por ejemplo, con esta discusión del impuesto a las ganancias, ¿no? ¿Sabés cuál es la diferencia en esta discusión del aumento, digamos, de la reforma del impuesto a las ganancias, con una versión de la oposición, pero razonable, entre lo que propuso el oficialismo y lo que está ahí en danza hoy negociándose? Un punto, a ver, el crecimiento del presupuesto del año que viene del gasto primario es 22,4%, ¿sí? Contra una inflación del 17% que dicen que ellos van a tener, o sea, fuerte aumento en términos reales del gasto público, ¿no? Es bajarlo al 21% ese crecimiento. ¿A vos te parece que estamos hablando de qué ajuste? Sí, mínimo. Nada, es que no estamos hablando de ajuste, estamos hablando de 21% contra 17% de inflación que ellos prevén, a menos que ellos no crean en su meta de inflación, lo cual sería grave, digamos, ¿no? Porque si no la creen ellos, porque la vamos a tener que creer nosotros, pero no es nada, o sea, no estamos hablando acá de ajuste, de hecho, no se ha hecho ningún ajuste, eso es lo peor de todo, y ellos piensan que no hicieron el ajuste porque eso evita la recesión, y es un error, por lo que acabamos de decir, o sea, la plata que ellos están gastando, de algún lado sale de nuestros bolsillos, sale del crédito que no tenemos disponible porque ellos se lo chuparon. Y obviamente, ¿quién está haciendo el ajuste entonces? ¿El sector público? No. Porque fíjate, ¿quiénes del sector público se quejan? Nadie. ¿Vos viste manifestaciones del sector público? Todos son del sector privado. Y claro, y si te están apretando y exprimiendo como una naranja, los empleos, ¿dónde se pierden? En el sector privado, de vuelta, ¿no? Entonces, yo creo que nuestros políticos y nuestros economistas tienen que empezar a entender cómo funciona la economía en su conjunto, ¿no? Si no lo entienden, lamentablemente este país va a seguir siendo un país con una evolución mediocre a lo largo del tiempo. No podés pretender que este país pueda ser competitivo, como todo el mundo reclama, cuando vos a nuestros productores le has cargado una de las mochilas más grandes en términos de impuestos, ¿sí?, del mundo. Entonces, ya está, con eso te digo todo. La gente no manda a sus maratonistas a correr con mochila. Los países mandan a sus maratonistas a las Olimpiadas a correr con la ropa tecnológicamente desarrollada para que pese lo menos posible. Lo mismo hacen los países con los inversores y sus productores. Y eso no es lo que hacemos nosotros, ¿sí? Y vos conocés un país que haga a vos, ¿sí?, malgastando en tu empresa, que tu empresa o tu kiosco, lo que quiera la gente imaginarse, pueda darte un mejor nivel de bienestar. No, te va a dar un peor nivel de bienestar. Y eso es el país en el que nosotros lamentablemente estamos viviendo, que es el país que hemos construido. ¿De quién es la culpa? Porque ahora, después de todo lo que yo dije, debe estar toda la gente diciendo, estos políticos y estos economistas, los quemamos todos en la Plaza de Mayo y se acabó el problema. No, la verdad es que la culpa es de todos nosotros, de los ciudadanos que estamos del otro lado. Que cada vez que en el Congreso o el gobierno sale a proponer más gasto público, aplaudimos a rabiar, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos pensar que Papá Noel, desde ahora en Navidad, va a ir al arbolito de la Casa Rosada y va a dejar toda la plata esa que este señor está tratando, estos legisladores y políticos dicen que van a gastar ahí para que se gaste al año siguiente. Entonces lo único que tenemos que hacer es gastarlo. Y no es así. Lamentablemente, toda esa plata que te están diciendo que van a gastar va a salir de nuestros bolsillos. Ya sea con más presión tributaria, con más impuesto inflacionario en el corto plazo o en el tiempo también con más presión tributaria, porque vas a tener que pagar toda la deuda que va a tomar el gobierno, más los intereses, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender que no funciona. Acá el gobierno, por ejemplo, una de las cosas que me han dicho como respuesta a esto que digo es, no, pero rebalanceamos la carga. Como diciendo, bueno, le sacamos impuestos a los que más tienen, le damos a los que menos tienen.
Esto, para que la gente entienda por qué no funciona, ¿no? Y para que algunos de mis colegas también lo entiendan y los políticos también lo entiendan, esto es como que vos tenías antes, ¿no? Vos sos... necesitas contratar al entrenador de tu equipo de posta, ¿viste? Ese que te pasa el testigo y corren 4, ¿no? Sí. Para las Olimpiadas. Entonces contratamos a el entrenador K. ¿No? Viene el entrenador K, agarra, los mira a los tipos a ver quiénes son los 2 mejores, ustedes son los 2 mejores, agarra, llena 2 mochilas de piedra y se la da y vayan a correr con esto, ¿no? Entonces, pobres tipos salen a las Olimpiadas a correr con 2 mochilas, los 2 mejores, ¿y cómo van a salir? Sí. Último, ¿no? No cabe la menor duda, bien, vuelven, rajamos al de entrenador K, ¿no? Ponemos al entrenador Cambiemos, ¿no? ¿Y qué viene a hacer este tipo? Agarra, pone ahí las piedras de las 2 mochilas, agrega unas cuantas piedras más, ¿no? Después las reparte en 4 mochilas y se las da a los 4. Y vayan a correr la maratón, las Olimpiadas de posta. ¿Y qué va a pasar? Lo mismo. Va a pasar lo mismo, van a ser los últimos. Eso es lo que nos está pasando a los argentinos. Ahora, hemos crecido sabiendo o creyendo que los gobiernos en su primer año tiran todo lo que tienen, sobre todo lo más feo, ¿no? Porque se supone que el electorado les tiene les da cierto crédito para eso. Ahora, si esto no ha ocurrido, quiero decir, si el gobierno no ha profundizado, por lo menos como piden algunos sectores, sobre todo los productivos, según vos decís, y el año que viene es un año electoral, ¿será el año que viene el momento que ocurre todo esto? No parecería muy oportuno. No, no parece muy oportuno. La verdad es que debió haber sido durante este año. Es que ese es el error, ¿viste? Pensar que uno, porque no hace el ajuste en el Estado, evita el ajuste. No, lo empeora. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que sostiene al sector público? ¿Quién le da los recursos? Es el sector productivo, ¿no? Entonces, si vos evitás bajar la mochila del sector estatal sobre el sector productivo y transferís el ajuste que tenés que hacer al sector productivo, lo que haces es que encima el sector productivo se achique, que es lo que ha pasado, ¿no es cierto? Con lo cual, la misma mochila, esa grandota que ya tenías, y que vos, es cierto, por ahí no la incrementaste, pero tampoco la bajaste, ahora la tiene que cargar mucha menos gente, ¿no? Menos productores. Conclusión, tenés un problema grave para volver a arrancar, que es lo que estamos teniendo. Por eso es que esta reactivación se ha ido, lamentablemente, prolongando, ¿no? O sea, postergando, mejor dicho, ¿no? Y bueno, y ahora estamos esperando que sea el primer trimestre de este año o a principio del segundo. Espero que nos demos cuenta porque, de vuelta, esto es la diferencia entre tener un rebote como el que tuvimos otras veces, que también se alimentó con gasto público y se terminaba la plata para gastar y teníamos la recesión, ¿no? Es lo que hizo el anterior gobierno. ¿Vamos a volverlo a repetir? Yo diría mejor empecemos a modificar las cosas que están mal, cosas que realmente en el mundo vuelvan a... Y nosotros mismos, porque la mayor parte de las inversiones las hacemos los argentinos con plata de argentinos, ¿sí? Le echamos la culpa a los de afuera, pero somos nosotros los que no queremos invertir en nuestro país, ¿sí? Empecemos a confiar todos en la Argentina y en su futuro, ¿sí? Porque sabemos que hay una tendencia que no nos expriman como naranja, porque nos están exprimiendo como naranja y parece que nos prometen que nos van a seguir exprimiendo como naranja. Fíjate lo que es la discusión del impuesto a la ganancia, o sea, es un revoleo, a ver, no, a mí no me cobren los impuestos, cobráselo que él, ¿no? Eso es otra, un error, otro error conceptual de este gobierno. El ministro Alfonso Pradga en las reuniones dice, miren, acá los argentinos nos debemos una discusión de cuál tiene que ser el gasto público y el tamaño del Estado. No, error horrible. Si vos le preguntás a cualquier argentino cuál es el tamaño del Estado que él quiere, el más grande posible. Después vos le preguntás, a ver, ¿vos lo vas a pagar? No. No, ¿quién lo paga? Aquel el más lejos posible, porque no vaya a ser que, viste, por algún efecto contagio, viste, te llegue un poquito del pago de los impuestos a vos. No, vos a los argentinos lo que le tenés que preguntar, ¿sí?, es qué Estado está dispuesto a pagar vos. Y a partir de ahí, con eso que estamos dispuestos a pagar, tratar de hacer el mejor Estado posible para que nos permita de esa forma recibir los servicios que se necesitan eficientemente desde ese Estado. Aldo, gracias. Gracias a ustedes. Por tu reflexión. Walter, también gracias. En tu caso, gracias por estar acá todo el año. Lo valoramos mucho. Aldo, gracias también por venir. Gusto aquí, para mí, la verdad. La verdad que nos sentimos muy cómodos escuchando y pensando juntos, como siempre decimos, y sobre todo el gusto de estar con ustedes. Ha sido un año intenso. Esperemos verlo, si Dios quiere, el año que viene. Que tengan unas felices fiestas. Nos vemos en el 2017.